Como saben, soy vanguardista, de mente abierta, me gusta explorar y no cerrarme a nada. Me encontré con un grupo de amigos y empezamos a quitarnos la ropa. Uno con otro, todos contra todos. Esto era una verdadera batalla campal al desnudo. Un vaivén de pipí, blancos, negros, torcidos, venosos, bonitos, feos. Es por eso que hoy hablaremos de este tema. Pero antes nos vamos con esta cápsula. Yo siempre quería un trío con dos manes, lo máximo es como toqueteo con dos chicos porque los chicos le temen a su sexualidad, pero pues creo que probé un poco de todo, pero creo que eso ha sido como mi mayor sueño. Geisel, la verdad nunca he tenido un trío, pero me gustaría saber con qué tipo de personas puedo realizarlo. Confundido, ellas, ellos, ellas, todas, todos, todes. Ay, no, igual somos todos. Suave, un poquito más suave, un poquito más suave, papi. Hoy en Hotline with Geisel hablaremos acerca de tríos y sexo grupal. Acabamos de ver la cápsula donde nuestros seguidores coinciden en que no han practicado tríos ni sexo grupal. Que eso dicen. Pero para eso están aquí nuestros expertos invitados. Bienvenida, Rosly. Gracias, Geisel. Bienvenido, Leonard. Hola, Giselle. Una alegría tenerte aquí en Vive en Directo porque solo lo vemos en el OnlyFans y en Twitter y no más. No, hay otras redes sociales como YouTube que nos pueden ver sí, con ropa. Claro que sí. Pero bueno, yo tengo una duda. A mí me invitan a un trío o a un evento, un magno evento de sexo grupal. Pero, ¿cómo se rompe el hielo? Porque yo llego así vestidita, bonita, bien producida para el lugar. Alguien da la señal y dice, arranquen, quítense la ropa. ¿O cómo es la cosa? Bueno, pues eso depende, hay mucha variedad. Ajá. Depende de si es privado, si es una fiesta. Ok. Entonces, si es una fiesta, pues hay un moderador. Si no, entonces estás en un privado. Pero si hay una fiesta, el moderador es como el animador cuando voy a una fiesta así tropicalonga que empieza a decir, todos para allá, ahora todos para allá. Así dice, quítense la ropa. Tiene que haber una persona que inicie al resto de personas, que empiecen bueno, vamos a quitar esta prenda, vamos a quitarnos el sostero, los juegos, exacto, los juegos sexuales. Depende también, si es privado, obviamente tú llegas a tu casa y obviamente a lo que vinimos. Ya sabes. De los que entramos, una vez cierro la puerta, lo rincono contra la puerta y empieza a mirar bajo y saludo primero al amiguito o primero beso, pero pues uno va a lo que va, o sea, seamos sinceros. Y si estamos en algo grupal así súper fuerte, como más para otro tipo de público, más guarro, entonces pues depende del lugar que vayan, si hay algo organizado, como lo decía ella, que hay un moderador, o si no hay lugares donde abren por horas, entonces tú puedes llegar a cualquier hora, simplemente llegas, te quitas tu ropa, la guardas en tu locker y ya te vas a disfrutar de la fiesta. Tú llegas, hay otros que hasta ahora están empezando, otros que ya llevan 3 preñadas, hay otros que ya están cogidos, hay otros que ya van saliendo cuando tú vas llegando, entonces eso Sí, hay mucha variedad en las fiestas de sexo. Claro, pero hay diferente tipo de fiestas y algunas de ellas son las chemsex. ¿Por qué se ve tan necesario el uso de drogas para el sexo? Si el sexo es algo natural, algo que puede hacerse sin drogas. Bueno, ahí sí lo difiero de mi parte. En lo personal soy de los que dicen no a las drogas. No, mentiras. Cada quien es libre de meterse lo que quiera y por donde quiera, exacto. Pero literalmente, o sea, en mi caso soy de los que practican sexo sin drogas. O sea, sé que la mayoría ahorita en el mundo tiene que utilizar las drogas para el sexo y pasarla rico. Sí, que popper, que incluso con tusi, aunque el tusi es más para la rumba. Drogas ilegales, Sí, drogas legales. un porrito, marihuana. Pero yo no, a mí me gusta natural, me gusta sufrir. Eso depende de los gustos, eso depende del gusto. Depende de gustos, Claro. entonces sí, no es obligatorio. Eso es demasiado personal. Pero para las personas que de pronto no saben qué es el chemsex, El chemsex es el uso de drogas. es las fiestas. Es el uso de drogas, pero a nivel, digamos, nasal o vocal, pero el otro término es slam sex, que es intravenoso, y pues obviamente hay que tener mucho cuidado y eso depende de la persona, ¿no? Y depende de ti, de que si quieres o no, tampoco es una obligación de que vayas a una fiesta. Exacto, para nada. Tú puedes ir a una fiesta cualquiera, pero pues a ti no te pueden obligar a meter eso, o sea, eso va en ti. Este tipo de eventos son mucho más populares en Europa, ¿no? Donde se encierran en una casa, llegas y hay todo tipo de drogas
y vas a lo que vas porque es sexo sin protección y duran 2 días, 3 días, 4 días. En Colombia creo que todavía está un poco más tímida este tipo de Sí, claro. No es cosas. tímida, lo que pasa es que como todo colombiano y como todo latinoamericano somos como muy morrongos. Sí. Sí, muy como que hay mucho mojigatos. tabú todavía, entonces es importante Tabú despejar. Es más la mojigatez. Porque tabú es cuando es algo que tú dices como que hay un esto y no lo hago, pero la mojigatez es como que lo haces pero no lo cuentas. Esa Exacto. vaina. Sí. Pero bueno, cuando ya vas a este tipo de eventos, Eso. ¿qué es lo más desagradable que puede pasar? No, la limpieza. Total. Lo más desagradable que puede pasar es un maní, un garbanzo o algo así. Cochina. Un frijol. Ay, no, por No, favor. sí, sobre todo la lectura. Pero también depende, porque ahorita está mucho en furor los olores. Entonces hay personas que son muy fetichistas con los olores en cuanto al sexo gay, o no sé si a las mujeres también les guste, pero ahorita hay muchos que buscan manes que tengan olor en las axilas, que Los tengan pies. olor en los pies. Entonces muchas veces yo decía, bueno, pero que le den de fetiche en los pies y ya no. Lo que más buscan son los olores, que los huelen. De hecho, los olores muy fuertes están ahorita en tendencia. A mí en lo particular no me gusta el olor a las axilas ni los pies, pero No, sí de hay un olor acuerdo particular contigo. que me gusta el cuerpo del hombre y es el olor a chimbo, literalmente el olor a verga, me encanta. Obviamente que no esté sucio, pero es Pero el el olor sudadito, el sudadito que se va a salir natural, del el gimnasio, natural. que como dicen por ahí, o sea, literalmente chuparlo recién lavado, recién bañado es como meterse los dedos a la boca, o sea, pónganle un poquito de sal, eso no sabe Insípido, nada. insípido. Así es que es, pero bueno. No, yo la verdad sí prefiero eso. ¿Qué? ¿Insípido? Sí, en mi campo sí es. Yo prefiero que esté eso. totalmente bien limpiecito, recién Sí, bañadito. sí, ta, me ta, ta, encanta que huela muchísimo perfume, mejor. que huela rico, No, pues no, sí. no, no, no tampoco hasta ya que huela a perfume, no, pero que Pero esté sí recién limpio. lavado, que esté limpio, que tenga sus manos limpias para que me pueda Pero dar. bueno, yo voy a un evento de estos, un magno evento que me invitan. Un trío, sé que ya los 3 nos vinimos y se acabó. Pero si voy a sexo grupal, que es mucha gente, a una orgía, ¿cómo se acaba el evento? Yo terminé, me vine, les digo muchas gracias por la invitación, chao, ¿o cómo es? Pues nadie te obliga a quedarte, la Ajá. verdad. Entonces, Total. Y es más, muchas veces piensan que en un trío nos tenemos que venir los 3. No, eso es una mentira. O sea, uno literalmente, así como las mujeres son fingidoras de orgasmo, porque la mayoría son así, los hombres también fingimos el orgasmo. Y más en la Yo sí. parte de... Hablemos de los escores. Para las personas que no saben qué es escore, es un chico que presta sus servicios sexuales, ya sea hombres o mujeres. Contratos de novio. Total, por horas. acompañamiento. Sí. Acompañantes, dejémoslo en acompañantes. Eso. En porque suena acompañantes. más bonito, pero en la realidad somos putos. Entonces, así mismo se finge, entonces tú puedes fingir que te viniste y todo lo más que estás haciendo sexo anal sin preservativo, obviamente. Hay mucha crema que ya se ha echado para dilatar, hay mucho lubricante, entonces es fácil fingirlo. Y si pues tú estás en una situación con un cliente, supongámoslo, entonces obviamente a ti no te gusta ese chico y estás cumpliendo una faceta como tal, un deber, entonces obviamente tú le finges que te viniste y ya. ¿Quién dice que no? Bueno, tengo otra duda. ¿Cuál es la diferencia que existe entre orgía y gangbang? Bueno, la orgía es hombres y mujeres, ¿O solo hombres? no importa ¿O solo hombres o solo mujeres? lo que sea. O solo hombres o solo mujeres, Sí. exacto. Pero es un grupo grande y ya. Pero un gangbang es muchas personas contra una. Acá son todos contra todos en la orgía y en Ajá. el gangbang. ¿Sabes una Exacto. película que dice todos para uno y uno para todos? Exacto. Literalmente. Y pues un gangbang obviamente siempre tiene que ser sin preservativo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. O sea, gangbang es cuando todos se le vienen a esa sola persona. Entonces, de nada sirve tener un preservativo. Un gangbang con preservativo. Sí, porque pues, ¿cuál es el chiste? El chiste o la idea de esto es que todos la llenen, coloquen su granito de arena. Y no sería tan divertido, ¿no? Aunque eso también depende de cada persona, de eso. Claro, el cuidado está El acá. cuidado Eso sí, es- la responsabilidad es lo que de quiera cada uno, uno. si usa o no preservativo. Bueno, Exacto. ya saben, si ustedes quieren tener más programas con así de interesantes como este, nada más nos escriben a las redes sociales, solicitan el tema del que quieran que hablamos y ahí estaremos pendientes de ustedes. Esto fue Hotline with Keisel. Hasta la próxima. Un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro.
Con ustedes, Ginela Quesada, nuestra sexóloga de cabecera, quien nos acompañará en todos los programas. Adelante, Ginela. Mi querida Geisel, cada vez es más normal hablar abiertamente sobre relaciones poliamorosas, tríos y orgías. Si tú estás empezando con esta práctica o quieres hacerlo, aquí te tenemos unas recomendaciones muy importantes. Lo primero es, tu cuerpo es tuyo, tú decides sobre él y con quién compartirlo. Debes comunicarlo y hacerlo entender claramente. Segundo, ya no somos unos niños para saber que hay enfermedades de transmisión sexual en la calle. Así es que lo mejor es tener relaciones con personas que ya conozcamos, que sepamos que están sanos en sus actividades sexuales. Así no vamos a tener dolores de cabeza al otro día por habernos comido al más feo de la fiesta. Sexo es sexo, sexo seguro y consensuado. Oye papi, ¿cómo es?